que sucede, que entre la fe y la felonía, la herencia y la herejía, la jaula y la jauría, entre morir o matar, prefiero amar, prefiero amar, prefiero amar, prefiero amar, prefiero amar, prefiero amar, prefiero amar. Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Ayer, jueves 18, fue la fiesta de la Ascensión de Cristo para la Iglesia Católica y dentro de una semana, el próximo jueves 25, se celebrará la Ascensión Ortodoxa. Así que en el vídeo de hoy quiero hablaros precisamente sobre el mito de la ascensión, que hay mucha gente que intenta explicárselo a través de la ufología, ¿no? Que los aliens secuestraron a Enoc, a Elías o incluso al propio Jesús y se los llevaron a otro planeta. De nuevo, es una muestra más de la incapacidad de algunas personas y en general creo que es una cuestión social, ¿no? De salir, de abandonar el literalismo, ¿no? Que no se ve más allá de una primera capa de significado que es el literal. En realidad, la simbología de la Asunción tiene que ver con dotar de relevancia especial a un personaje concreto, ¿no? Permitiéndole habitar en el cielo junto con la divinidad en lugar de en el subsuelo que dentro de los sistemas míticos suele ser el hogar de los difuntos, ¿no? Entonces, los dioses y héroes de la mitología y de las tradiciones religiosas que ascienden al reino celestial representan la gloria, la inmortalidad, el conocimiento trascendente o la espiritualidad. Pero es verdad también que la ascensión no se produce siempre al cielo, ¿no? Los personajes mitológicos que, por ejemplo, suben montañas para encontrarse con la divinidad, también participan de la simbología de la ascensión. Si empezamos a leer la Biblia, la primera ascensión con la que nos encontramos es con la de Enoc, de quien curiosamente es del que menos información disponemos. Ya hablé sobre él en el vídeo dedicado al libro que lleva su nombre, os lo dejo por aquí arriba. El caso es que el ascenso de Enoc representa un acceso a la revelación que recibe el patriarca de manera directa para su transmisión a su familia y por lo tanto a los descendientes, ¿no? Ya que según el propio apócrifo, efectivamente uno de los mandatos de Dios después de ilustrar a Enoc en todo el conocimiento es que transmita esa información a su familia, entre cuyos miembros se encuentra Noé, en efecto. Entonces, según ese apócrifo, la materia, representado en Enoc, se espiritualiza y ese conocimiento divino, el espíritu, ¿no? La idea de Dios, se materializa. Algo similar sucede cuando Moisés sube y baja del Sinaí para estar en presencia de Dios, quien le otorga leyes o instrucciones para que se las transmita al pueblo que espera abajo. La ascensión tiene que ver con un movimiento, ya sea físico o psíquico, hacia arriba, ¿no? Y se asocia, por lo tanto, con la emergencia, con la elevación, con la sublimación o con la liberación de las cargas que nos abruman en tanto criaturas. Míticamente se puede expresar bajo muchas formas, ¿no? Como un vuelo, tener alas o un ojo de pájaro que abarca una perspectiva más amplia o una expansión espiritual misteriosa. Hay un relato indio, por ejemplo, contenido en el Bhagavata Purana, que cuenta la historia de Usa, hija de un prestigioso asura, que soñó un encuentro amoroso con un extraño. Más tarde reconoció a ese mismo joven en un dibujo que había hecho una de sus compañeras, dotada de habilidades ocultas, y al ver que Usa se había enamorado profundamente, la dibujante ascendió al cielo por una senda mística y regresó volando con el joven desconocido, que no era otro que Aniruddha, el nieto de Krishna. El ascenso está vinculado necesariamente con el descenso. Significa uno de los polos en el constante cambio entre el arriba y el abajo, entre la altura y la profundidad, en los altibajos del afecto y el estado de ánimo, o en el movimiento continuo entre el intelecto y el instinto como base del conocimiento de uno mismo. Para representar la dificultad de alcanzar alturas espirituales, por ejemplo, Dante hace que la subida al cielo consista en escalar una
una montaña con 7 cornisas, un árbol del mundo o axis mundi o una columna de humo. En Jerusalén, la Qubat al-Sahra, la cúpula de la roca, se construyó sobre la cima de la montaña donde el Burak había dejado su huella. Tenemos también a Elías. Cuando es arrebatado al cielo en ese carro de fuego, Eliseo le llama carro y caballería de Israel, según el segundo libro de Reyes 2:12. Esta misma expresión será la que le dirija al propio Eliseo el rey Joás de Israel cuando el profeta va a morir. ¿Por qué? Porque los carros de guerra aluden a la victoria y en ese sentido tanto Elías como Eliseo serían realmente el carro de Israel y su caballería, porque para el pueblo de Israel estos profetas, al defender la religión yavista en un reino politeísta, eran más valiosos que un ejército entero. Su guerra era espiritual y la elevación de Elías sugiere esa superioridad. Además, el carro de fuego que se llevó a Elías le permite acceder a otro plano de existencia, como es el celestial, y por eso es un profeta tan importante para la literatura apocalíptica, porque al ser arrebatado al cielo no murió y por eso se considera que algún día regresará. Claro, ¿qué implica que Enoc y Elías no conozcan la muerte y sean ascendidos a los cielos en la tradición judía? Pues que se convierten de esa manera en dos grandes representantes de esa tradición, porque ninguno de ellos desciende al Seol. Los que habéis hecho el curso de mitología comparada de Occidente conmigo, recordaréis que en el bloque que dedicamos al alma, la muerte y el más allá, estuvimos hablando del Seol, ¿no? De ese lugar de ultratumba cuya concepción va cambiando a lo largo de los siglos, pero que se resume muy bien en un pasaje del libro de Eclesiastés, en el capítulo 9. Aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque mejor es perro vivo que león muerto, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del Seol. Y un poco más adelante, todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol a donde vas no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. La tradición judía salva a Enoc y a Elías de este amargo final y les convierte en guardianes y garantes de la obra, el trabajo, la ciencia y la sabiduría al elevarles al cielo. Otro tanto sucede dentro del cristianismo con Jesús, el Cristo, de quien se espera el regreso como con Elías. Al leer el Nuevo Testamento, el primer relato sobre la ascensión que encontramos es en Marcos 16:19, donde dice que Jesús, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Sin embargo, los expertos reconocen que este pasaje no es original del libro, sino que parece haber sido insertado en algún momento del siglo II, basándose en relatos posteriores y añadido a Marcos más tarde. Por lo tanto, son el Evangelio según Lucas y los Hechos de los Apóstoles las únicas obras originales en el Nuevo Testamento que se refieren a la ascensión de Jesús, que aparece en Lucas 24, 50, 52 y en Hechos 1, 9. Además, hay otras referencias a la ascensión a lo largo de todo el Nuevo Testamento, tanto en varias cartas paulinas como en el Evangelio según Juan 6, 62, 20, 17. La clave para entender todos estos relatos nos la da Rudolf Ballmann, teólogo protestante alemán y eminente estudioso del Nuevo Testamento, que dice: la cosmología del Nuevo Testamento es esencialmente mítica en carácter. El mundo es visto como una estructura de 3 pisos, con la tierra en el centro, el cielo y el inframundo debajo. El cielo es la morada de Dios y de los seres celestiales ángeles. Y un poco más adelante dice: nadie que tenga edad suficiente para pensar por sí mismo supone que Dios vive en un cielo local. Por lo tanto, estos relatos neotestamentarios de la ascensión de Jesús se consideran, por así decirlo, invenciones de la comunidad cristiana durante la era apostólica y describen la ascensión como un elemento conveniente para desacreditar las reivindicaciones de apariciones constantes de Jesús dentro de la comunidad cristiana.
Pero no olvidemos la diferencia fundamental entre las ascensiones de Enoc y Elías y la de Jesús. Si estos relatos sobre el Galileo son de época apostólica, eso quiere decir que el cristianismo ya estaba presente entre las comunidades gentiles. Y no olvidemos que el judaísmo entra en un intenso contacto cultural con el mundo griego en el siglo IV antes de nuestra era. Por lo tanto, sabemos que las ascensiones al cielo eran, en la época en la que se escriben los evangelios y desde varios siglos antes, algo habitual referido a personajes de cierta importancia o legendarios. Entre los ejemplos más célebres, además de los ya mencionados, nos encontramos con el mítico fundador de Roma, Rómulo, que también fue raptado a los cielos por su padre Marte, así como Heracles Hércules, Empédocles de Agrigento, un filósofo y político griego del siglo V antes de nuestra era, Alejandro Magno o Apolonio de Tiana, filósofo y místico neopitagórico fallecido en el año 100. Todos ellos cuentan con historias similares en las que son transportados hacia lo alto. Por lo tanto, se trataba de un fenómeno considerado factible dentro de la cultura de su tiempo y bastante popular para dotar de renombre y de fama eternas a personajes importantes de la cosmovisión de un pueblo, ya que a todos ellos se les hacía habitar con Dios o con los dioses en el mundo de lo alto. De hecho, incluso al propio Rómulo y a Hércules se les considera divinidades de pleno derecho. Se convierten en dioses cuando son ascendidos. Eso es lo que significa la teofanía, ¿no? La teofanía no, la apoteosis. Se me han ido ahí los conceptos. La apoteosis es esa transmutación, esa conversión de un mortal en Dios cuando es ascendido a los cielos. Entonces, todo esto sienta las bases para las restantes historias de ascensiones, como por ejemplo la de la Virgen María. En una época en la que el cristianismo se estaba desarrollando y también se estaba desarrollando sus dogmas, María suponía un problema, porque si poco a poco se va divinizando cada vez más a Jesús hasta identificarle plenamente, ontológicamente con Dios, ¿cómo podía una mortal haber dado a luz a Dios? Entonces, muy pronto, el problema cristológico se convirtió también en un problema mariológico, y esos problemas fueron resueltos de forma más o menos paralela. La Iglesia Oriental lo resolvió bastante pronto. En el siglo IV ya se celebraba en la liturgia oriental la asunción y la entrada a los cielos de María, lo que suponía una cierta divinización de su figura, que en el siglo VI recibiría el nombre de coimesis o dormición de María, seguida de la asunción. Más tarde, cuando se produce el gran cisma en el 1054, la Iglesia romana tendría que esperar al siglo XII para plantear la cuestión de la asunción de la Virgen seriamente. En Occidente habían sido grandes teólogos como San Agustín o Santo Tomás los que dieron los primeros pasos, pero la cuestión se discutió y extendió hasta el 1 de noviembre de 1950, cuando el Papa Pío XII aceptó finalmente la Asunción de María como dogma de fe. Por cierto, la diferencia teológica entre la ascensión de Cristo y la Asunción de María es que, según la cosmovisión cristiana, el primero subió a los cielos por su propio poder, mientras que a María la subieron los ángeles. Dentro del cristianismo tenemos otra asunción, también llamativa, pero bastante menos conocida, y hay algunas más de otros santos, pero merece ser comentada la de María Magdalena. Hemos dicho que la asunción de la Virgen María empezó a tener importancia en la experiencia cristiana occidental en el siglo XII, en el cristianismo oriental desde bastante antes, ya siglo IV, pues en algo más tarde, en el occidente cristiano, en torno al 1264, la leyenda dorada del obispo genovés Santiago de la Vorágine hace ascender a María Magdalena al cielo un total de 7 veces al día para asistir a la liturgia diaria en el mismo cielo y luego bajarla de vuelta al desierto en el que se encontraba haciendo penitencia. Puesto que fueron, según la tradición, 76.650 veces la que fue ascendida a los cielos, sí, de hecho, los cálculos, en el caso de la Magdalena se habla de tránsito y no de asunción, pero al final es mera terminología. Jacobo de la Vorágine lo expone de la siguiente manera. Sobre Santa María Magdalena existe una historia escrita por unos según Hegesipo y según otros por Josefo.
En efecto, en esta mencionada historia, sea de Hegesipo o de Josefo, y en uno de sus capítulos, se refiere que María Magdalena, ya fuese por la intensidad de su amor a Cristo, ya por la tristeza y vacío que la ausencia del Salvador produjo en su alma, no quería ver a nadie, y que cuando llegó a la tierra de se refugió en el desierto en el que, escondida y aislada del mundo, vivió 30 años, a lo largo de los cuales 7 veces cada día un ángel la subía al cielo para que asistiera a la celebración de las horas canónicas que en la gloria se cantaban. En la misma historia se cuenta que en cierta ocasión se acercó un sacerdote a la celda en que ella vivía y que la santa desde dentro, a través de la puerta que siempre permanecía cerrada, le pidió que le llevara ropa con la que vestirse, y que cuando el sacerdote hubo hecho este encargo, vestida con las prendas que le proporcionara, se fue con él a una iglesia para que le administrara la comunión, y que una vez que hubo comulgado, juntó sus manos en actitud de oración y mientras oraba junto al altar, entregó su alma a Dios y descansó en paz. En esta historia hay una confusión con la geografía de Santa María Egipcíaca, un error que comete Jacobo de la Vorágine, pero bueno, eso es otro tema. Pero, por supuesto, como ocurre en los casos anteriores, no se debe tomar este relato al pie de la letra. Jacobo de la Vorágine pretende que ya en vida de Miriam de Magdala hubiese rezo de las horas, sacerdotes que administrasen la comunión y todo ello no en Palestina ni en Roma, sino en Francia. Y eso por no hablar de la posibilidad de que el historiador judío Flavio Josefo, que apenas le dedica 5 líneas a Jesús de Nazaret y que constituyen, por otro lado, las 5 líneas más comentadas y debatidas de la historia de la literatura mundial, ese Flavio Josefo pierda un solo minuto de su tiempo en hablar de la ascensión a los cielos 7 veces al día durante 30 años de una señora que vive desnuda en una cueva en una región perdida de Francia. Sin embargo, la tradición está ahí y es muy potente, especialmente en la Provenza, y no son pocas las obras de arte al respecto. La última ascensión digna de comentar es la del profeta Muhammad en la Laylat al-Miraj, de la cual ya hice un vídeo que podéis ver en esta pestaña. Para el Islam, lo que le ocurrió esa noche al profeta se considera tanto una ascensión física como espiritual y por supuesto está vinculada al simbolismo de los relatos de Enoc, Elías, Jesús y María en la Iglesia oriental. No olvidemos que Muhammad, como comerciante, tenía tratos constantes tanto con los judíos como con los cristianos orientales del Imperio Bizantino, muchos de ellos declarados herejes por otros cristianismos, como sobre todo los nestorianos. Así que, como veis, la mitología de la ascensión es muy variada y extensa y cada historia se desarrolla en su contexto, pero todas remiten a lo mismo, la sacralización de esos personajes al elevarles hasta los dominios de Dios, de algunos de los cuales se espera un regreso que traerá consigo ese dominio de Dios, ese dominio del espíritu al mundo de la materia. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. La historia y el análisis detallado de los relatos sobre la ascensión de Cristo los podéis encontrar en el curso de la historia de la Biblia. Y si queréis apoyar este contenido, podéis hacerlo dejando un me gusta en el vídeo, compartiéndolo, suscribiéndose al canal si todavía no lo estáis, o haciendo una donación a la cuenta de Ko-fi que os dejo en la caja de descripción. Muchísimas gracias por vuestra atención, nos vemos en el próximo vídeo, cuidaos mucho y como siempre, Ultrella.